Ya se me olvidó cómo es esto. Muy bien, ustedes me avisan cuando ya estén viendo lo que les estoy compartiendo. Que ya estén viendo ahí la presentación. Sí. Y bueno, excelente, excelente. Bueno, hablemos de Lucas, pues. La semana pasada nos quedamos en varios punticos referente a Lucas y que me parece importante volver a repasar como para que nos contextualicemos en lo que hemos venido trabajando. Hablábamos que el toro, como lo mencionó, si mal no estoy, fue Sara, acerca de la iconografía que simboliza al evangelista Lucas y que nos habla de un toro con alas. Toro nos presenta o nos da el significado de poder, pero hay detalles interesantes de por qué llegan a esa conclusión del toro. Recordemos que el toro era uno de los animales que se podían ofrecer en sacrificio en el templo, en expiación de los pecados del pueblo de Israel o de la persona pues que puntualmente lo estaría llevando para ser sacrificado. Y nuevamente recordemos que el Evangelio de Lucas inicia en el templo y termina en el templo, esa parte del ministerio de Jesús, esa parte pública antes de vivir pues la Pascua. Entonces es muy interesante porque precisamente en el templo era el lugar del sacrificio. El pueblo de Israel a día de hoy ya no hace más sacrificios de animales, pues simplemente porque no tiene templo. No tiene templo y el templo es el único lugar, pues digamos, de sacrificio. Entonces, todo esto hace parte como de ese refuerzo del porqué del toro con alas en toda esta iconografía que hace referencia al Evangelio de Lucas. ¿Por qué las alas? Porque es algo que nos trasciende, porque nos está hablando de esa divinidad que es la palabra de Dios y lo que hace la palabra de Dios en el hombre. Hablábamos de 4 símbolos de los 4 evangelios. Entonces teníamos al toro, teníamos al águila, teníamos al león con alas y teníamos al hombre con alas o al ángel, ¿cierto? ¿Y por qué 4? El número 4 tiene un simbolismo en las Sagradas Escrituras precisamente de los 4 puntos cardinales. ¿Cuáles son los 4 puntos cardinales? Oriente, occidente, norte y sur, ¿cierto? Norte y sur. ¿En qué lugar vive usted? Pues bueno, dependiendo, ¿cierto? Dependiendo. Entonces, si lo vamos a comparar con Florida, los que viven por allá en Nueva York, pues es más que claro que viven hacia el norte. Entonces es muy interesante todo este tema de, déjame un segundo, es muy interesante este tema creo que hay alguien que por favor nos ayude a poner en mute, está llegando acá como un feedback fuerte, entonces se interrumpe un poco. Muy bien, ¿qué sucede? Los 4 puntos cardinales el número 4 hace referencia precisamente a los 4 puntos cardinales. ¿Cómo así? 4 puntos cardinales nos habla de lo que es el espacio, ¿cierto? Otra cosa será el tiempo. ¿Y cuáles son los 3 tiempos? Pasado, presente y futuro, ¿cierto? Entonces el número 3, que hace referencia a totalidad del tiempo, pasado, presente y futuro. El número 4 nos hace referencia a lo que es el espacio, los 4 puntos cardinales. Entonces, de una u otra manera, lo que se quiere simbolizar con estos 4 evangelios es que fueron hechos para que lleguen al mundo entero, lleguen al norte, al sur, al oriente, al occidente, lleguen a todo lado. Y de ahí por lo que nosotros hemos aprendido que el número 7
tiene un simbolismo de plenitud, porque es la suma precisamente de 4, que hace referencia al espacio, 4 puntos cardinales, y 3, que hace referencia al tiempo, pasado, presente y futuro. Entonces, 4 más 3 da 7, es la plenitud de Dios. Dios está en todo el espacio, Dios está todo el tiempo. Dios está en qué parte del mundo, en qué parte del cosmos, en qué parte de toda la creación Dios no está. Imposible, ¿cierto? Y lo mismo, en qué parte del tiempo Dios no está. Siempre ha estado y siempre estará. Entonces, por ende, es este simbolismo también de los 4 rostros, los 4 evangelistas, los 4 evangelios, desde una mirada, una identidad propia de cada evangelista. Muy bien, vamos a continuar. A ver, yo muevo esto para acá un poquito. Lucas tiene un detalle interesante, como lo mencionaba ahora Sneda. Lucas, como profundiza o nos presenta los evangelios con tanto detalle, digamos que es el evangelio más propio para alguien que quiera hacer algún tipo de iconografía cristiana. Tiene mucho sentido. Por ende, la mayor parte de la iconografía cristiana en el mundo proviene del evangelio de Lucas, porque como tiene tanto detalle, para el artista que lo quiera pintar, que lo quiera dibujar, va a ser más sencillo poderlo plasmar en su obra. Entonces, eso es algo valioso que Lucas, el Evangelio de Lucas, le ha aportado al cristianismo, y es toda esa riqueza de la iconografía cristiana. Muy bien. A diferencia de los otros evangelios, Lucas no termina en la Pascua del Señor, va más allá. ¿Alguien me puede decir qué pasó después de lo que escribió Lucas en su evangelio? ¿Qué pasó después? ¿Qué fue lo que él escribió de más? Hechos de los Apóstoles. Muy bien, exactamente. Escribe el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué pasó después de lo que Lucas investigó y plasmó en su primera obra, que es precisamente su evangelio, el Evangelio según San Lucas? Pasó después su segunda obra, que es la obra de Hechos de los Apóstoles. Ahí les pido un segundo. Emanuel, ¿qué pasa? Se alborotaron, disculpen. Entonces, Lucas tiene como segunda obra precisamente eso, el libro de Hechos de los Apóstoles. Es lo que pasó después de todo lo que escribe Lucas desde su primer libro. Muy bien. Ahora vamos a ir a un tema que es interesante, que lo profundicemos un poco más. Yo sé que la semana pasada lo estuvimos trabajando, pero vi necesario que lo retomemos nuevamente, porque nos va a abrir un poco más la mente, la idea acerca de lo que es el trabajo de Lucas en su evangelio. Recordemos que Lucas era un literato. La literatura de Lucas es mucho más rica que los otros 3 evangelistas, y de una manera más fuerte que Marcos y que Mateo. En toda esta enseñanza vamos a estar haciendo un comparativo de lo que son los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos porque se miran bajo una, digámoslo, bajo una misma óptica. Sin significa uno, opsis, óptica. Entonces de ahí viene la palabra sinópticos, que al final lo que traduce es bajo una misma mirada. Y esos son 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Entonces lo que vamos a estar ahorita trabajando o explicando va a ser precisamente de la mirada de esos 3 evangelios, y por qué Lucas escribe cosas diferentes
cosas iguales, cosas similares en su evangelio. Muy bien, entonces, ¿qué son las fuentes? Yo les decía la semana pasada que Lucas, que usted cuando va a hacer un estudio de alguno de los evangelios, usted lo que necesita es tener en torno al evangelio diferentes estudios de ese texto. Entonces, por ejemplo, ¿qué hizo Lucas? Cuando Lucas va a hacer toda su investigación para escribir acerca de quién es Jesús, la doctrina, enseñanza, lo que entendemos nosotros por querigma, que más adelante lo vamos a explicar, lo que hace Lucas es que tiene sobre la mesa el Evangelio de Marcos. Lo que hace Lucas es que tiene sobre la mesa el Evangelio de Mateo. Y lo que hace Lucas es que tiene sobre la mesa un texto que se conoce como la fuente Q, o que en realidad es Quell, que es una palabra alemana que traduce fuente. Y eso es lo que vamos a estar profundizando un ratico a continuación. ¿Cuál es la teoría de las dos fuentes? A ver, les explico esto un poquito más en detalle, porque esto es muy interesante. Como verán, yo estoy seguro que estas imágenes que ustedes están viendo en la pantalla son muy familiares para ustedes, ¿cierto? Y ni preguntarle para sus hijos. Cuando uno está en la universidad, ¿cómo era bueno rayarse la mano? ¿Cierto? Entonces, esas fuentes no fueron las que usó Lucas precisamente. ¿Qué sucede? Vamos a explicar esto en detalle. Hay dos teorías de las fuentes de Lucas. ¿Por qué? Porque una de la fuente principal de Lucas para él escribir su evangelio es precisamente el evangelio de Marcos. ¿Cómo así? Mientras Lucas tenía su pergamino escribiendo su evangelio dirigido a su gran amigo, ¿alguien recuerda cómo es que se llama el amigo? Teófilo, ¿cierto? Teófilo, para que vean que no todos los teófilos son malos. Teófilo, ¿cierto? Y resulta que cuando Lucas le está escribiendo esto a Teófilo, a un lado de su pergamino tiene los pergaminos de Marcos. Entonces, ¿qué nos dice la primera fuente o la primera teoría de las fuentes? Dice que Marcos tuvo dos escritos, uno que era el escrito primitivo y otro que era el escrito posterior. El escrito primitivo es como quien dice una obra que hace Marcos y la para, y de la cual Lucas se vale para continuar su propio evangelio, su propio escrito, su propia investigación. Pero dicen los estudiosos que posteriormente llegó la segunda obra de Marcos, y ya cuando Lucas la incluye, se salta o deja de incluir detalles importantes que aparecían en el Evangelio de Marcos. Más adelante vamos a ver eso. Esa es una teoría de las dos fuentes de Lucas. Ahora, hay otra teoría, y que digamos que es la teoría que ha tomado más fuerza y sobre la que se ha estudiado con más detalle, y es precisamente la fuente Q. La fuente Q. ¿Qué es la fuente Q? El primer evangelio que se escribe es el evangelio de Marcos. El primer evangelio que se escribe, el evangelio más antiguo, es el evangelio de Marcos. Pero antes que existiera el evangelio de Marcos, ya había una obra acerca de Jesús. Y era una obra que reunía los dichos de Jesús y algunas enseñanzas de Jesús. Pero en su mayoría eran dichos de Jesús. El martes que estábamos trabajando precisamente esta misma enseñanza, yo les compartía que es que para nosotros los dichos, o por lo menos para la mentalidad de Occidente, los dichos son una tontería, no tienen mucho valor. Nosotros hemos dañado como la riqueza de lo que son los dichos. Entonces nosotros, pues piensen ustedes en dichos tan bobitos como los que nosotros decimos. Agua pasó por aquí, ¿cierto? Camarón que se duerme,
unos dichos que en realidad pues como que no es que ayuden mucho en la vida, ¿cierto? No es que ayuden mucho. En la mentalidad oriental, los dichos son claves para el crecimiento intelectual y con mayor razón en el crecimiento en la fe. Son claves. De hecho, cuando tú te vas a leer las Sagradas Escrituras, te encuentras con libros que lo único que tienen son dichos. Por ejemplo, Eclesiástico es un libro escrito por un rabino, un anciano, de todos los dichos, de su sabiduría como judío, como rabino. Hay otro escrito en las Sagradas Escrituras que son solo dichos y es el mismo Proverbios. Yo creo que algunos de ustedes lo habrán leído y son dichos que ayudan demasiado en la vida, en la fe, ¿cierto? Entonces hay una fuente que se conoce como la fuente Q, que es donde quedaron plasmados algunos de los dichos de Jesús, de sus enseñanzas. Miren qué lindo es. Y Hola, eso, buenas noches. Una pregunta. ¿Está cerrado? ¿perdón? ¿Aló, aló? Bueno, yo creo que la pregunta no era para mí. Sigamos. Entonces, algunos de esos dichos quedaron plasmados en lo que conocemos como la fuente Q. Y esa fuente ha sido demasiado importante para el escrito de los evangelios, porque Lucas se vale de esta fuente, más la fuente de Marcos, y por qué no decirlo del mismo Mateo, para escribir su evangelio. Pero hay algo muy interesante, y es que esa fuente Q, que tiene algunos dichos, Lucas los pone durante todo, como que los esparce durante todo su evangelio. En el caso de Mateo, Mateo lo hace de una manera más ordenada, los pone de acuerdo a los discursos que va dando Jesús, los empieza a incluir según los discursos. Recordemos que Mateo divide su evangelio en 5 discursos. Entonces es interesante porque cuando uno lee el evangelio de Lucas, lo que hay es un estudio minucioso de Lucas, tratando de explicarle a su amigo Teófilo lo que nosotros conocemos como el querigma, que es el nacimiento, vida, enseñanza, muerte y resurrección de Jesús. Pero desde un estudio diligentemente bien hecho por el evangelista Lucas. Entonces él se va, lee a Marcos, le da la mayor importancia a Marcos para ponerlo dentro de su escrito y con mucha razón le da la importancia a Marcos. Los que estuvimos estudiando Marcos el año pasado me entenderán y me harán recordar quién es que fue el maestro de Marcos. O en otras palabras, Marcos fue discípulo de quién? Gamaliel. Pedro. ¿De quién, perdón? Gamaliel. Gamaliel, no, ese fue Pablo. Pedro, ¿de quién fue discípulo? ¿De quién fue discípulo Pedro? A ver, ¿quién da más? De Pedro. Jesús. De Pedro. Él era Pedro. Jesús De Jesús. De Pedro. Todos somos discípulos de Jesús. Todos somos discípulos de Jesucristo el Señor, amén. Pero todos tenemos referentes en la fe, ¿cierto? Que podríamos llamar papás espiritual, maestros, ¿cierto? Entonces, en este caso, Marcos recibe toda la enseñanza de Pedro, de quién fue Jesús, ¿cierto? Y por eso el Evangelio de Marcos tiene tanta fuerza en los escritos de los otros evangelios. Toman a Marcos dentro de sus evangelios, lo incluyen. Y ahí es donde empiezan los estudiosos a investigar del Evangelio de Lucas qué le corresponde a Marcos, qué le corresponde a Mateo. Y el resto de versículos, entonces, ¿de dónde salieron? Entonces, ahí es donde viene la investigación acerca de lo que es la fuente Q, ¿cierto? Y también
lo que se conoce, según los teólogos gringos, algo que ellos llamaron la fuente L, o sea, la fuente lucana. Miren esto lo interesante. Hay 235 versículos en Lucas, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo, que no están en Marcos. Recordemos que Marcos es el evangelio más cortico, ¿cierto? Pero aún así, de todo lo que escribió Marcos, todo lo que escribió Lucas y Mateo, hay 235 versículos en Lucas y Mateo que no están en Marcos. Miren eso lo interesante, 235 versículos que tiene Lucas, que tiene Mateo, pero no tiene Marcos. Entonces, ¿de dónde podríamos asumir nosotros que Lucas y Mateo sacaron esos 235 versículos? ¿Qué creen ustedes de lo que hemos hablado? ¿De dónde lo pudieron sacar? De los dichos, de la fuente Q, De la de los fuente. dichos. Eso. De la fuente Q. Bien. Qué belleza. Yo no estar calificando esto les daría un 10 o un 5, pero aquí ustedes responden bien y reciben el mismo premio los que responden mal. Entonces, desafortunadamente no tenemos premios, pero muy bien. Entonces, ahí podríamos decir que esos 235 versículos vienen de la fuente Q, ¿correcto? Porque no están en Marcos, no están en Marcos. Ahora hay algo muy interesante. Lucas y Mateo dispusieron de una fuente, es decir, la fuente Q, pero la fuente Q eran diferenciadas, es decir, no podemos creer que el mismo pergamino que leyó Lucas, el mismo, fue el mismo que le prestaron a Mateo. No, ya se estaban sacando, por decirlo de una manera, copias, ¿cierto? Copias, ya estaban llegando textos diferenciados de la fuente Q, y por ende es que Mateo y Lucas, aunque escriben esos mismos 235 versículos, sí hay diferenciaciones porque son dos fuentes diferenciadas. Disponen de la misma fuente, pero son diferenciadas, no diferentes, porque eso sería decir que Mateo tenía una fuente muy diferente a la de Lucas. No, simplemente diferenciadas. ¿Me hago entender? Listo. Continuamos. ¿Qué sucede? Aunque habían 235 versículos que tenía Mateo y Lucas, ¿cierto? Y que no estaban en Marcos, el Evangelio de Lucas ya contaba con lo que era el Evangelio de Marcos, el texto de Marcos que está incluido en el de Lucas. Hay algunas partes que no y lo vamos a ver en un ratico. Contaba con los 235 versículos que ya también estaban incluidos en Mateo, pero había una porción que no está ni en Mateo ni en Marcos, ¿cierto? Es decir, no está ni en la fuente Q, no está ni en Mateo y no está en Marcos. Entonces, ¿de dónde podríamos nosotros decir que salieron ese resto de versículos? ¿Qué opinan? De lo que él investigó por aparte, diferente Muy bien. a la fuente Q y a Marcos y a todos los escritos. Correcto. Ahí está lo que es la investigación propia, experiencia personal de Lucas, identidad de Lucas en su evangelio. Les voy a dar un ejemplo. Cuando usted lee el evangelio de Lucas, nos narra todo lo que es ese nacimiento precioso del Mesías, de Jesús. Nos narra toda esa parte de esa niñez de Jesús, que aunque se menciona poco, ya nos trae algunas luces, que no las menciona Marcos ni Mateo, no las trae, ni mucho menos Juan, ¿cierto?
Entonces miren que hay unos textos que Lucas incluye que no están en esas fuentes. Les voy a dar otro y que es trascendental. ¿Qué me le opinan a la parábola del hijo pródigo? Es una parábola que solo trae el Evangelio de Lucas. ¿Y que qué haríamos los cristianos sin esa parábola tan hermosa, cierto? Entonces miren qué lindo que Lucas ha hecho una investigación diligente para poder expresar a su amigo Teófilo lo que ha sido la experiencia con Jesús, lo que hizo y enseñó Jesús, y ponerlo de una manera ordenada. Vean, dirijámonos al primer versículo del capítulo 1 de Lucas. Y miren miren el prólogo que hace Lucas, y que después de lo que acabamos de hablar, este pequeño estudiecito que hicimos, va a tomar mucho sentido ese prólogo de Lucas. Lucas dice: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Miren qué prólogo tan bonito, ¿cierto? Nos está diciendo, uno lee ese prólogo y uno dice: hey, yo a este hombre suena como que verdaderamente se tomó el tiempito, suena como que hay una investigación de fondo, suena como que provoca leer qué fue lo que escribió, lo que investigó, provoca. ¿Y por qué lo hace de esa manera? Porque ya está diciendo: muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Nosotros no podemos pensar que solo se escribieron 4 evangelios o que hubo 4 evangelistas que escribieron el querigma o escribieron esta experiencia con Jesús. Deben haber muchos. Aquí Lucas nos lo está diciendo. Muchos han intentado narrar. Deben haber muchos escritos. Es más, si usted se va para el Vaticano, para la biblioteca, se encontrará con que hay algunos escritos que son muy valiosos y que son contemporáneos a los escritos de los evangelios, pero que no fueron incluidos en el canon simplemente porque no tenían el querigma completo, no tenían la enseñanza completa. Entonces son útiles para estudiar, pero no tienen todo el querigma, no tienen todo lo que se requiere para que estén dentro del canon de las Sagradas Escrituras. Y eso lo vamos a ver en un momentico. Les decía, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿O vamos en orden? ¿O volvemos a empezar? ¿Qué tal, cierto? Otra vez hablar del torito y la sala. Bueno, entonces, les decía que Marcos es la fuente superior que Mateo, es la fuente superior que Mateo para Lucas, es decir, aunque Lucas conoce el escrito de Mateo, le da un lugar más importante a Marcos. Le da un lugar más importante a Marcos. Miren esto, de los 661 versículos de Marcos, Lucas trae 350. De los 661 versículos de Marcos, Lucas trae 350. Muchachos, eso es demasiado. Eso es demasiado. Uno podría decir, eso es plagio. Eso es demasiado. Y es por el valor tan grande que tiene precisamente el Evangelio de Marcos.
Entonces Lucas incluye 351 versículos de Marcos en su obra, 351. Y en un ratico vamos a ver, perdón, las grandes omisiones que Lucas tiene del Evangelio de Marcos. Porque usted mismo se preguntará, ¿y por qué no escribió el resto? ¿Y cuáles fueron los que dejó por fuera? ¿Cierto? No dirá, ¿y cuáles fueron los que dejó por fuera? Pues son precisamente estos que estamos viendo aquí a continuación. Marcos 6:45 a Marcos 8:26. Y los voy a invitar para que abran sus Biblias y vamos a ir sobre esos textos un momentico. Miren esto, Marcos capítulo 6. Verso 45. Y bueno, sí. Miren no podemos ir a leer todos los textos, ¿cierto? Porque nos extenderíamos demasiado. Pero los voy a invitar para que lean los títulos que hay en sus Biblias acerca de esos textos que hay en Marcos 6 hasta Marcos 8:26. ¿Cuál es el texto del versículo 45? ¿Cuál es ese titulito? Alguien que me diga de qué se trataría ese texto. Mi Biblia dice Jesús camina sobre las aguas. Muy Yo bien. también. Lucas omite ese texto en su evangelio. Miren eso, lo interesante. Y no quiere decir porque Lucas diga, eso es bobada, hombre, Jesús que va a andar sobre las aguas, ¿cierto? No, hay ciertas explicaciones acerca de por qué Lucas no lo incluye y ahorita las vamos a repetir. ¿Qué más textos dicen que se incluyen ahí, por favor? Está, Jesús camina sobre las aguas. ¿Qué más textos? Curaciones en el país de Genezaret, discusión sobre las tradiciones farisaicas, doctrina sobre lo puro y lo impuro. Miren eso lo interesante. Curación de la hija de una sirofenicia, curación de un tartamudo sordo, segunda multiplicación de los panes, curación del ciego de Betsaida. Miren que son textos muy valiosos. Y ni hablar de los que aparecen en el capítulo 9 hasta el 10. Y son textos muy valiosos que los estudiosos, como les digo, han querido profundizar. Y una de sus teorías es precisamente la que hablábamos ahora, la primera teoría de las dos fuentes. Y es la teoría de que el Evangelio de Marcos estaba dividido como en dos libros. Un primero libro que es el primitivo y que posteriormente cuando Marcos ya escribe el segundo, pues Lucas ya había incluido mucho de lo que había estudiado y todo lo que había hecho Marcos en esa primera obra o en ese libro primitivo. Esa es una de las teorías que utilizan pues los estudiosos. Hay una segunda teoría y la segunda teoría es simplemente la teología de Lucas. Recordemos que cada evangelista tiene su propia identidad y su propia teología. Para Lucas, a lo mejor, esto no era tan relevante para todo el mensaje central que él como evangelista quería traer en su texto, en su obra o en sus dos obras. Entonces toma la decisión mejor de no incluirlo. Muy bien. Ahora sí, vamos, y con esto creo que ya vamos entrando en la parte final. Dice, Lucas y Mateo se atienen al orden del querigma. Al orden del querigma. ¿Qué es eso del querigma? Nosotros, los que estamos en la escuela bíblica, esta definición del querigma
es demasiado importante que nos la aprendamos, que la escribamos, la leamos, la releamos, porque es muy importante. ¿Qué es el querigma? Es el anuncio gozoso, con poder testimonial, con mirada de cumplimiento de las sagradas escrituras en la vida, enseñanza, muerte y resurrección de Jesucristo el Señor. Vamos a poner acá algo de las sagradas escrituras, que no lo comimos acá. En la vida, enseñanza, muerte y resurrección de Jesucristo el Señor. Los voy a invitar para que se abran el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versos 3 y 5, y alguien que nos ayude leyéndolo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 3 al 5. ¿Alguien lo tiene ya? Que de pronto no lo pueda leer. Acá, Edward. Dale, María Eugenia. En primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Muy bien. Amén. Muchas gracias, María Eugenia. Miren que lo que está diciendo San Pablo a los Corintios es precisamente es la definición de lo que es el querigma. ¿Qué incluye el querigma? La vida, enseñanza, muerte y resurrección de Jesucristo el Señor. Entonces, cuando una obra, si ustedes se van a leer los evangelios, los 4 evangelios narran eso: vida, enseñanza, muerte y resurrección de Jesucristo el Señor. Los 4 incluyen eso. Si un evangelio de esos no incluye alguna de estas realidades, no se considera con el querigma completo. Si no incluye la resurrección, ni hablar. Como diría San Pablo, vana es nuestra fe si Jesucristo nos resucitó, ¿cierto? Entonces, esto es demasiado importante, el tema del querigma. Y Lucas, con una manera más fuerte, lo trae, porque escribe 2 obras. Lucas nos habla de la resurrección de Jesús, pero después continúa con el Jesús resucitado y con todo lo que es la vida de los apóstoles siendo movidos por el Espíritu Santo. Miren que nosotros no tendríamos conocimiento del Pentecostés si Lucas no hubiese escrito Hechos de los Apóstoles. Ese libro, esa segunda obra de Lucas es interesantísima, pero cuando uno la lee uno se da cuenta que prácticamente son 2 obras juntas. Una es la continuación de la primera, no son diferentes, es una continuación de la primera obra, Hechos de los Apóstoles. Lo que pasa es que dentro del canon, dentro de estos primeras comunidades cristianas, estos hombres que, digamos, lo organizaban el canon en el inicio, tomaron una decisión muy sabia y era tratar de poner los evangelios en un mismo lugar, en un mismo orden. Por eso Hechos de los Apóstoles nos queda un poco más relegado o después de los evangelios, pero es precisamente porque le quieren llevar un orden a las Sagradas Escrituras. Y ya para terminar, yo les hago esta pregunta. ¿Y Lucas fue discípulo de quién? ¿De quién fue discípulo Lucas? Porque Marcos fue de Pedro, ¿cierto?
Entonces, ¿Lucas de quién? ¿Pablo? ¿Quién da más? ¿Pablo? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿De quién dijeron por ahí? ¿Pablo? A ver, sin miedo. Pablo. Digan, de Suso, de Superman. Mm, De Pablo. De Pablo, eso, Solange. Lucas fue discípulo de Pablo. Pablo tenía un gran aprecio por Lucas y le explotó, en el buen sentido de la expresión, todos los dones que tenía Lucas en su literatura. Era un gran literato. Entonces Mateo se lo lleva consigo a sus misiones porque le sirve para la obra, le sirve para el reino, para que deje por escrito muchas cosas. Y al final, por allá en la segunda carta a Timoteo, San Pablo expresa claramente que él, estando ya allá en la cárcel, donde ya ha sido condenado a muerte, él dice, el único que está conmigo es Lucas. El único que está conmigo es Lucas. Lucas fue discípulo de San Pablo. De hecho, por allá creo que es San Ireneo el que lo menciona, dice que Lucas dejó por escrito una obra del evangelio que predicaba San Pablo. Miren eso lo lindo. Entonces uno podría incluso deducir que el evangelio de Lucas tiene un sabor a San Pablo, a cómo San Pablo predicaba el evangelio de Jesucristo el Señor, porque Lucas fue un discípulo de Pablo, fue un hombre que hizo caminar con Pablo, misión con Pablo. Entonces eso nos deja de que verdaderamente fue un hombre que tuvo que caminar muy, muy duro y muy bien, porque a San Pablo no le arrimaba a cualquiera. San Pablo, para andar a la manera que andaba San Pablo, tenía que ser alguien que verdaderamente estuviese comprometido con la evangelización. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que de pronto quieran compartir o alguna duda? Si me sé la respuesta, con mucho gusto, si no, se las quedo de bien. ¿Lucas murió viejito o Lucas murió de tortura también? Muy buena pregunta, Miyami. No he escuchado de que haya sido mártir. No he escuchado de que haya sido mártir, pero sí podría investigar un poco más del tema, de cómo murió Lucas. A ti que te gustan como que esas noticias amarillistas, Yami. Pero está muy buena la pregunta. Hasta donde tengo entendido no muere mártir, pero sí lo puedo investigar un poquito más, Miyami. Gracias. Con gusto, Miyami, con gusto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o cerramos orando? Bueno, vamos a cerrar entonces orando, dándole gracias al Señor, que hoy estamos concluyendo con esta segunda enseñanza de un taller de cuatro semanitas que vamos a tener de esta introducción de San Lucas. Miren que de todo lo que hemos hablado ha sido más como una mirada general de por qué se da el escrito, de qué fuentes, de qué maneras que Lucas lo escribe. Pero al final es con el ánimo de que nos pongamos en ese contexto, de que estudiemos los evangelios y ya estaremos adentrándonos directamente en lo que escribió Lucas. Así que te damos gracias, buen Señor, te alabamos, te bendecimos por esta noche, por este momento, por este espacio, por esta pequeña comunidad que nos congregamos, nos reunimos a querer estudiar, aprender de ti, a ponernos en tu presencia, buen Dios, para darte gracias, para alabarte, para bendecirte y para presentarnos ante ti, Señor Jesús, que somos deseosos de conocer. Queremos que este año tu palabra ilumine nuestras vidas.
Que tu palabra venga a iluminar cada realidad de nuestra existencia. Que este año, Padre del cielo, sea tu palabra la que nos sacuda la vida. Que lo que nos hayan dicho, cualquier persona que nos haya dicho, aquella persona que a lo mejor nos hizo daño en nuestra vida o nos dejó sembrado algún rencor, que tu palabra, Papá del cielo, hoy venga a transformar nuestro corazón, que yo me quede con tu palabra, buen Dios, que yo me quede con tu palabra que me dice que me ama, que me dice que me cuida, que me dice que me protege, que me levanta, que tu palabra venga, Papá del cielo, a sacar de nuestro corazón toda dolencia, toda aflicción, que nos dé vida y vida en abundancia. Tú que eres la buena noticia, Señor Jesús, derrámate abundantemente con tu Santo Espíritu en cada corazón que hoy nos hemos conectado, para que lleguemos a tu estatura, Señor, a la estatura de amar y de amar sin medida. Que igual como Lucas, nosotros podamos contarle a muchos el Evangelio, ese anuncio gozoso, con poder, testimonial, con mirada de cumplimiento de las Sagradas Escrituras, de tu vida, de tu enseñanza, de tu muerte, de tu resurrección. Que yo pueda, Padre del cielo, llevar tu palabra a los demás, anunciándola con gozo y de una manera especial con mi testimonio. Y todo esto te lo pedimos, Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchachos, que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz noche para todos. Feliz Amén, muchas gracias.